Sí es cierto que somos salvados por la fe, definitivamente. En el cristianismo desde el principio, y la Iglesia Católica lo ha predicado, la fe en Jesucristo es la que nos salva. No son las obras de uno, no son las cosas que hagamos lo que nos salva. Definitivamente, eso está en los documentos de la Iglesia y no lo podemos contradecir. El problema es que mucha gente o alguna gente no entiende lo que significa fe. Confunden la palabra fe porque utilizan términos muy modernos de una manera muy diferente a lo que San Pablo usaba. De hecho, las personas que se confunden es porque malinterpretan a San Pablo, siguiendo a Martín Lutero, a quien yo admiro muchísimo. El padre agustino Martín Lutero, mis respetos, tuvo un valor grandísimo para confrontar a la Iglesia de Roma de aquel entonces. Ya estamos hablando del siglo XVI. Y tuvo un valor tremendo para decir, hey, están mal en esto, y era cierto, tenía razón. Pero él se confundió al interpretar a San Pablo, y obviamente como él puso también las cosas que estaban mal en la iglesia, pues sus seguidores se fueron con esa falsa interpretación. No lo hizo de mala voluntad, yo no creo que lo haya hecho de mala voluntad. Se equivocó y necesitaba decirlo porque él sufría muchos conflictos de conciencia. Vamos a hablar de eso el día de hoy, mis hermanos, porque es la lectura que nos toca leer en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 30, y vamos a explicarlo un poco. Pero antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos inspire, nos ilumine, nos haga entender su verdad y la verdad en la palabra de Dios, no a como nosotros la queramos entender, sino a como es, a como Dios lo dijo a través de sus apóstoles y profetas. Abre el entendimiento nuestro, Señor, para que en todo momento comprendamos lo que nos quieres decir, para que entendamos la correcta salvación que tú quieres para nosotros. Danos tu luz, Espíritu de Dios, enséñanos, inspíranos, y te damos gloria, diciendo de todos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el medioevo, mis hermanos, la Iglesia de Roma, católica romana, en la que muchos hemos sido criados, se había echado a perder un poquito. Pasa por épocas, periodos de mundanidad, y luego después periodos de santidad. Tiempos en que todo está muy bien, y luego tiempos en que se hacen confianza a los líderes. No nos referimos a todos los miembros, los fieles, claro que no. Pero los líderes de la iglesia de repente son humanos y se pueden echar a perder también. Y hay que reconocerlo, si no pues estaríamos ciegos ante lo que pasa. En tiempos de San Francisco, unos siglos antes del medioevo, o sea, antes del siglo XVI, estamos hablando ya del siglo XIII, XII y XIII, en tiempos de San Francisco de Asís pasaba algo similar. Y Francisco de Asís vino a corregir a la iglesia con su ejemplo y con sus seguidores. Vino a hacer ver a la iglesia de Roma que estaba echándose a perder buscando puro materialismo y poder y mundano y demás. Y Dios ha mandado así personas para que hagan sacudir a la iglesia en tiempos en que se ha ido por malos caminos. Bueno, Martín Lutero viene en el siglo XVI y era un sacerdote que sufría conflictos de conciencia. Él tenía, como muchos católicos, la idea, porque es lo que se le estaba enseñando, de que si no hacían ciertas obras no se iban a salvar, o que si no compraban las indulgencias no recibirían el perdón del purgatorio, etcétera, etcétera. Y pues el pobre sentía que se condenaba por un lado porque no era perfecto, y por otro lado como que no había salvación. Entonces, como era un hombre muy preparado, un padre agustino, empezó a leer las lecturas, empezó a leer a Romanos. Además, él tuvo un viaje al Vaticano, a Roma. En aquel entonces estaban empezando a fincar lo que hoy en día conocemos como la Basílica de San Pedro. Apenas la estaban fincando, y de hecho era parte por lo que la Iglesia Católica estaba juntando mucho dinero para poderla terminar, poderla hacer, pero perdió el Espíritu de Dios. En cierta forma, los líderes religiosos
y se fueron por la parte materialista. Entonces Martín Lutero hizo ver cosas a la Iglesia Católica, y mucho de ello lo sacó aquí de la carta a los romanos. En su interpretación, que el pobre se equivocó, hubo cosas muy ciertas que él las dijo correctamente, como vamos a ver, pero hubo otras en las que se equivocó. Y vamos a ver esto. Dice así Romanos 3, 21 al 30. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, fíjense qué es la ley y los profetas, Vamos entendiendo la terminología paulina. La ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento, a la religión judía, ¿ok? Que quede claro. Cuando habla San Pablo de hablar de las obras, es lo mismo. Cumplir con la religiosidad judía, con las exigencias religiosas judías, de no comer ciertas comidas, de el sábado no ni siquiera darnos de más de cuantos pasos, de no trabajar en nada, etcétera, etcétera. Eran muy exigentes de muchas cosas. A eso se refiere San Pablo cuando habla de las obras y cuando habla de la ley y los profetas. Está refiriéndose obviamente al Antiguo Testamento, los judíos, porque el pleito de San Pablo siempre fue con los judíos que no querían convertirse totalmente al cristianismo, sino que querían seguir siendo judíos. Y ellos pervertían a muchos cristianos para que volvieran al judaísmo y no los dejaban avanzar y crecer. Ese es el conflicto de San Pablo en todas, lo van a ver en sus cartas, en diferentes formas. Los judaizantes les llamamos, la gente que quería que volvieran a ser judíos, a cumplir con las obras de la ley, con lo que es la ley y los profetas. Es el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces San Pablo va a decirles, no señores, Jesucristo es el que nos salva, no esos cumplimientos, no esas obras, no esa ley, es Jesús, y tu fe en Jesús es la que te va a salvar. ¿Dónde está el grave error de Martín Lutero? Que el pobre no entendió la palabra fe, la interpretó con términos modernos, de 1600 años, 1500 años después de Cristo. Con términos modernos, él interpretó que fe era creer, una acción mental. Y Cristo nunca dijo eso. Cristo, cuando habla de creer, habla también de las obras. Y nos hace ver muy claro que pero las obras de caridad cristiana, no las obras judías. Las obras de caridad cristiana, mis hermanos, es amar a Dios y amar al prójimo. Y Cristo lo dijo, si no hay eso, si no hay obediencia al Padre, no van a entrar al cielo. Así crean en mí o quien quieran creer, no van a entrar, lo dice varias veces Jesús. No podrán entrar, no todo el que me diga a mí, aunque crean en mí, no todo el que me diga Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino solamente los que hagan la voluntad de mi Padre, las obras de mi Padre. ¿Ok? Notemos la diferencia entre las obras de los judíos y las obras de Cristo, a lo que él se refiere, que es amar a Dios y amar al prójimo en obras, no en pura creencia mental. ¿Ok? Aquí es donde se confundió el pobre de Martín Lutero, del padre Martín Lutero, porque él creyó que creer era nomás una acción mental, aceptar que Cristo era el Salvador y el Hijo de Dios. No. San Pablo no dice eso tampoco, pero no entendió el término de la fe. Lean 1 Corintios 13, San Pablo habla de que si no hay amor no hay nada. No hay nada. Y varias veces lo va a decir. Pero bueno, sigamos leyendo. Voy a repetir el versículo. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, efectivamente, desde ahí empezó la salvación, desde el Antiguo Testamento, se ha manifestado ahora independientemente de la ley. Ahora es diferente, entiéndalo, independientemente de la ley. ¿A qué se refiere con la ley? Ya lo expliqué, al Antiguo Testamento. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega. Fíjense, ahora es Jesucristo, ya no es Moisés y el Antiguo Testamento. Ahora es la fe en Jesucristo. Repito, la fe es creer y hacer. La fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega sin distinción alguna a todos los que creen en Él. Otro pleito que tenía Pablo, y hasta con San Pedro se peleó, era que los judíos querían seguir pensando que ellos eran de primera clase y otras gentes, razas serían pues salvados de segunda clase, que los judíos eran superiores. Y San Pablo dice, no, ya todos somos salvados por Cristo, no importa qué raza seamos. Sigue diciendo, en efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús. Bueno, bien, les está metiendo en la cabeza a los judíos, entiendan, es Cristo el que nos salva, es por Cristo, no es por tu ley de los profetas, no es por las obras de que circuncidar a los niños y que ya no es eso lo que nos salva.
es Cristo Jesús, dice, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. Así es, vuelvo a decir, creer en Cristo Jesús, tener fe en Cristo Jesús, claro. Ya no nada más en el Antiguo Testamento, ya no se queden nomás con las ley anterior, con las obras anteriores, no. Ahora estamos centrados en Cristo, mis hermanos. San Pablo lo dice. ¿En dónde quedó pues, le está hablando a los judíos, que se sentían superiores, ¿en dónde quedó pues tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por cumplir la ley? No, de ninguna manera, sino por aceptar la fe. ¿Te fijas? Ahora lo que nos hace santos es aceptar la fe en Cristo. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. Más claro no puede estar, mis hermanos. Ahí está. No es lo que prescribe la ley de Moisés, las obras. A esas obras habla San Pablo, no practicar el amor y la caridad que Cristo nos exigió practicar. No habla de hablar el amor y la caridad, está hablando de las obras del Antiguo Testamento que Moisés prescribió. Y luego dice, ¿acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿Ven el conflicto que tenía Pablo con ellos? ¿No lo es también de los no judíos? Está diciéndole, no, señores, ustedes no son primera clase y la demás gente segunda clase. Y no tenemos que cumplir ya con esas obras del Antiguo Testamento, con esa ley. Evidentemente que sí, dice San Pablo, puesto que no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. Mis hermanos, como les digo, Martín Lutero tenía muy buena intención. De hecho, él no intentó ni separarse de la iglesia romana, ni crear nuevas iglesias. Eso fue un fenómeno que se dio de cascada porque ya había mucho estrés en la gente. Acababan de pasar también una epidemia muy grande, había muerto mucha gente de epidemia, había mucha pobreza, y luego pues se sentían presionados por la iglesia católica que les estaba pidiendo dinero. Entonces Martín Lutero viene a corregir, o no a corregir, sino a señalar las cosas que la iglesia de Roma tiene que cambiar, entre otras, no hacerle difícil la salvación a la gente, no impedírsela, y no exigirles que tienen que pagar dinero para irse al cielo, o sea, las indulgencias y demás. En eso tenía mucha razón Martín Lutero. Pero la gente que escuchó y que promovió los decretos de Martín Lutero, las enseñanzas, pues ya crean todo el fenómeno de la Reforma. Crean ellos el fenómeno del protestantismo. Pero Martín Lutero, mis respetos, tenía cosas muy buenas, nomás que se equivocó en dos cosas muy grandes. Esta que acabamos de ver, la de sola fide, somos salvados por solamente creer, porque no entendía la palabra creer, no entendía la palabra fe. Y la otra que dice que solamente en la Biblia Dios nos puede hablar. O sea, le tapó la boca a Dios y dijo, Dios, tú no puedes hablar, jamás podrás hablar. Lo que dijiste hasta hace 1500 años, ahora para nosotros hace 2000 años, eso valió. De ahí en fuera tú ya no puedes hablar. Solamente lo que dice la Biblia. Y hay una contradicción ahí, mis hermanos. Si solamente lo que dice la Biblia es palabra de Dios, ¿dónde dice en la Biblia que solamente lo que dice en la Biblia es palabra de Dios? ¿Dónde dice eso? En ningún lado. En ningún lado. O sea, se contradicen en este argumento ellos solos, las personas que quieren creer este error de Martín Lutero. Volvemos a lo mismo. Cuando él ya se sintió rechazado de la Iglesia Católica, dijo, bueno, ok, ya no vamos a creer en la Iglesia, simplemente en la Biblia. Está bien que la tomemos como el centro de la fe y de la revelación, pero no es la única revelación. No le podemos tapar la boca a Dios. Dios ha seguido hablando y seguirá a través de los tiempos, a través de los profetas modernos, hasta que se acabe el mundo. Agradecemos a Dios por esa revelación divina y quería explicar un poquito estos pasajes de San Pablo. Es un tema amplísimo, pero en pocos minutos es imposible explicarlo todo. Trato de darles una introducción. Quédate platicando con Dios otros 15 minutos, para que sea la media hora por lo menos, y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha. Yo te doy la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.